El turno de noche. Si alguna vez has trabajado hasta tarde por la noche, sabrás que el tiempo se siente extraño. Como si el mundo se detuviera y tú fueras el único idiota que sigue en movimiento. Mi nombre es Héctor, tengo 22 años y los fines de semana trabajo en el turno de noche de una tienda de conveniencia de 24 horas. No es un lugar muy grande. Apenas hay 4 pasillos estrechos, la pared de refrigeradores al fondo y la isla de cajas donde pasamos la mayor parte de la noche. Aquel viernes estaba trabajando con Julia, que siempre está distraída, casi siempre aburrida y lo mira todo con indiferencia, pero lo cierto es que nos llevamos bien. Mientras no haya un encargado cerca, nos dejamos en paz. Llegué exactamente a las 10 de la noche. El aire acondicionado había refrescado el local y olía al café que había dejado preparado el turno anterior. De las 10 a las 12 de la noche fue un turno completamente normal. Me quedé en la caja cobrando a grupos de jóvenes que compraban alcohol y hielo antes de que se nos prohibiera seguir vendiéndolo. Al llegar la medianoche, el flujo de gente desapareció. La tienda quedó en ese silencio pesado que solo se interrumpe por el zumbido eléctrico de los refrigeradores blancos del fondo. Ni siquiera Julia hacía ruido, ya que se limitaba a estar sentada en su sitio jugando con los auriculares puestos. Como no había más clientes, fui a los pasillos para hacer inventario. Anoté el recuento de cervezas, hielo y refrescos, ya que eso era todo lo que se había vendido en esas 2 horas, el resto lo dejaría para más tarde. Para cuando dieron las 2 de la mañana, ya había contado y ordenado todo lo que se podía ordenar. El aburrimiento me estaba matando y me empezaron a rugir las tripas. Caminé hacia la zona de comida rápida, justo al lado de la caja, donde tenemos la cafetera y un microondas bastante sucio. Le quité el plástico a mi comida y abrí la puerta del microondas para meterla. En ese preciso momento, las puertas de cristal de la entrada se abrieron de golpe. Un hombre de unos 40 años entró empujándolas con urgencia. Dejé la comida en el mostrador al ver su actitud. Se le veía extremadamente nervioso. Entró caminando de espaldas, sin apartar la vista de la calle, y luego avanzó tropezando hasta meterse en uno de los pasillos, encogiéndose como si buscara un lugar donde esconderse. Inmediatamente se activó mi instinto. Esta zona no es peligrosa, de hecho, esa es una de las razones por las que la tienda abre las 24 horas sin mayores problemas, pero en la madrugada siempre hay alguien con una idea atrevida. Lo primero que pensé fue que el hombre huía de un atracador y que, al ver las luces de la tienda, decidió refugiarse dentro. Me acerqué un poco al mostrador y, alzando la voz lo suficiente para que me oyera, le pregunté al hombre si estaba bien y si necesitaba que llamara a la policía. Asomó la cara desde su escondite, justo detrás del pasillo de las patatas fritas. Estaba pálido, sudando frío y con los ojos aún fijos en la puerta principal. Me respondió con voz temblorosa que sí. Me dijo que alguien lo seguía, pero, de repente cerró la boca. Estaba claro que iba a decir algo más, algo importante, pero se contuvo y volvió a agacharse. Para entonces, Julia ya se había quitado los auriculares y había dejado de jugar. La miré y ella asintió con expresión seria. Por muy distraída que fuera, también era consciente de los peligros reales del turno de noche. Cogió el teléfono fijo de la caja y llamó a emergencias. Explicó la situación rápidamente y en voz baja. Cuando colgó, me hizo un gesto para informarme de que enviarían una patrulla a recorrer la zona. Eso era bueno. Normalmente la mera presencia de una unidad disuadiría a cualquier ladrón que pensara entrar. Solo tendríamos que esperar a que llegaran a tiempo, lo cual era probable porque siempre hay patrullas cerca por la zona, razón por la cual casi nadie se dedica a atracar tiendas aquí. Informamos al hombre de la llamada a la policía. Escuchar aquello pareció consolarlo un poco, ya que soltó un fuerte suspiro, aunque no se movió de su pasillo. Pensé que lo mejor era asegurar el lugar, así que me dirigí hacia la entrada con las llaves en la mano para cerrar la puerta de cristal. Estaba a unos 3 pasos de hacerlo cuando ocurrió. Un sonido fuerte y seco resonó en la estructura del local, como un golpe pesado en el techo, y de repente se cortó la electricidad en toda la tienda. Fue instantáneo. El sonido de las lámparas fluorescentes y el zumbido de todos los refrigeradores se cortaron a la vez.
Nos quedamos sumergidos en un silencio absoluto. En la oscuridad. La única luz que quedaba en el lugar era el resplandor amarillento y enfermizo de la farola al otro lado de la calle, que apenas lograba filtrarse a través de la puerta de cristal, dibujando sombras largas y deformes en el suelo de la tienda. Sin pensarlo, recorrí los pasos que me faltaban y eché rápidamente el cerrojo de la puerta de cristal. Julia se me acercó caminando a ciegas en la penumbra. Estaba claramente confundida y susurró preguntando qué demonios estaba pasando. Detrás de nosotros, oculto en su pasillo, oí que el hombre empezaba a respirar con dificultad de nuevo. Su terror había vuelto de golpe. Julia y yo miramos a través del cristal hacia la calle. Estaba vacía, iluminada únicamente por aquella luz amarilla y solitaria de la acera de enfrente. No vimos a nadie, ni una sola sombra moviéndose. Sin embargo, casi al instante, una presión se instaló en nuestros pechos. Era una sensación extraña y abrumadora, la certeza absoluta de que algo nos observaba desde la oscuridad del exterior. Ese instinto primitivo de sentirse cazado hizo que ambos diéramos un paso atrás, alejándonos del cristal por inercia. Sacamos nuestros teléfonos para usar las linternas y, al mismo tiempo, comprobar si la patrulla estaba cerca, pero nuestras pantallas mostraban lo mismo, ni una sola barra de señal, sin conexión a internet. Julia, tratando de mantener la calma, sugirió que seguramente solo era un apagón general en la manzana y que la luz volvería en cualquier momento. Negué con la cabeza en la oscuridad. Le recordé que la tienda tenía generadores de emergencia y que, habiendo pasado ya por apagones, sabíamos perfectamente que al menos las luces auxiliares debían encenderse. Levanté mi teléfono y apunté con la linterna hacia las esquinas superiores de las paredes, señalando aquellas pequeñas luces rectangulares que ahora estaban completamente muertas. Alguien, o algo, había cortado la energía de raíz. Estábamos procesando aquello cuando un ruido violento nos dejó completamente paralizados. El sonido metálico y pesado de una puerta cerrándose de golpe resonó en el silencio de la tienda. Venía del fondo. Era la puerta del almacén, como si alguien la hubiera cerrado de un portazo desde dentro. El problema es que esa puerta también daba a un callejón en la parte trasera de la calle, pero por protocolo siempre estaba, sin excepción, cerrada con llave a menos que estuviéramos recibiendo a un proveedor. Y a las 2 de la mañana no había ningún proveedor. Sentí los dedos de Julia clavándose en mi brazo con una fuerza que no sabía que tenía. No dijo ni una sola palabra, pero su respiración se convirtió en un jadeo rápido y ronco. El pánico se extendió en un segundo. El hombre que estaba escondido salió disparado de su pasillo y corrió hacia las puertas principales, empujando el cristal desesperadamente, pero se topó con el cerrojo que yo acababa de poner. Por pura inercia, o tal vez por el estúpido instinto de querer enfrentar el peligro, levanté mi teléfono. Apunté el haz de la linterna hacia el final del pasillo central, directo al marco de la puerta del almacén. El haz apenas llegaba allí, perdiéndose en la oscuridad, pero fue suficiente. Había algo asomándose por el borde de la puerta. Era una silueta humanoide, pero sus proporciones estaban mal. Medía algo más de 2 metros, su cabeza casi tocaba el marco superior. Y se movía, pero lo hacía de una forma antinaturalmente lenta, deslizándose hacia nosotros milímetro a milímetro. El grito de Julia me reventó el tímpano y rompió el trance. Me zafé de su agarre y corrí hacia la entrada. Me temblaban tanto las manos que las llaves chocaban entre sí con un tintineo insoportable. Fallé en la cerradura 2 veces, sintiendo que aquella cosa se acercaba a mis espaldas, hasta que finalmente el metal encajó y giró. Empujé la puerta con el hombro. Los 3 salimos disparados de la tienda, tropezando con nuestros propios pies, y no dejamos de correr hasta que llegamos al medio de la calle, justo debajo de la única farola amarilla que seguía encendida. Fuera hacía un frío cortante, pero en ese momento apenas podía sentirlo. La adrenalina me tenía entumecido. Las calles estaban completamente sumergidas en la oscuridad, como si el apagón no hubiera afectado solo a la tienda, sino a toda la manzana o quizás a todo el barrio. Nos quedamos allí, de pie bajo el círculo de luz ámbar, con los ojos fijos en las puertas de cristal de la tienda. Una parte racional de mi cerebro esperaba que, si se trataba de un ladrón común,
aprovechara el momento para agarrar el dinero de la caja y salir corriendo por donde había entrado. Pero en el fondo de mi estómago sabía perfectamente que aquello no era un robo. Lo que sea que vimos asomarse en el pasillo no buscaba dinero. El hombre, que se había detenido a nuestro lado, jadeaba erráticamente, casi balbuceando palabras incomprensibles mientras miraba frenéticamente a su alrededor. Julia estaba literalmente pegada a mí, temblando de pies a cabeza. Pensé en correr, mi instinto me exigía salir de allí, pero cuando miré hacia los extremos de la calle, la oscuridad absoluta me detuvo en seco. Esa negrura espesa me hacía sentir mucho más expuesto y en peligro que quedarme plantado bajo aquella luz solitaria. La farola sobre nuestras cabezas parpadeó un poco, emitiendo un zumbido eléctrico, pero no aparté la vista de la tienda. El interior se había convertido en una cueva negra donde no se distinguía nada, pero necesitaba ver si aquella cosa cruzaba la puerta para tener el detonante final y correr sin importar la oscuridad. Pero no pasó nada. Nada se movió. Entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre, ya no oía al hombre. Me giré hacia donde había estado hace apenas un segundo, esperando verlo recuperando el aliento, pero no estaba por ninguna parte. Escudriñé los bordes del círculo de luz y forcé la vista en las sombras cercanas. Le grité preguntándole a dónde se había ido, pero el eco de mi propia voz rebotó en los edificios oscuros. El silencio de la calle fue la única respuesta. Entonces, para alivio de ambos, un destello rítmico azul y rojo cortó la oscuridad de la avenida. Los faros blancos de un coche iluminaron todo a su paso, barriendo las sombras hasta que el coche patrulla de la policía aparcó a pocos metros de la tienda. Julia y yo corrimos hacia el vehículo antes incluso de que los agentes terminaran de bajar. Los dos policías nos vieron agitados e inmediatamente pidieron explicaciones. Con la respiración entrecortada, no tardamos en explicarles que alguien, o algo, había entrado en la tienda mientras estábamos a oscuras. Al ver nuestro estado de pánico, los agentes abrieron las puertas traseras del coche patrulla y nos permitieron subir para que nos sintiéramos más seguros mientras ellos revisaban. Una vez dentro del coche, el silencio nos envolvió. Julia se abrazaba las rodillas, con la mirada perdida y completamente muda. Yo, en cambio, no podía quitar los ojos del parabrisas, viendo cómo los dos hombres caminaban hacia la entrada de la tienda con sus linternas desenfundadas. Apenas unos segundos después de que los agentes cruzaran el umbral de cristal, un fuerte zumbido recorrió el ambiente. La electricidad volvió de golpe. Las luces fluorescentes de la tienda parpadearon y se encendieron a toda potencia y, al mismo tiempo, el resto de las farolas de la calle cobraron vida. La normalidad regresó de un segundo a otro, como si alguien simplemente hubiera accionado un interruptor gigante. Poco después, los policías salieron y se acercaron al coche patrulla para decirnos que la tienda estaba completamente vacía. No había nadie dentro. Nos pidieron que los acompañáramos de nuevo al interior para guiarlos y asegurarnos de que no hubiera puntos ciegos. Con el corazón todavía en un puño, caminamos con ellos por los pasillos, los baños y el almacén. No había nada. Todo estaba en su sitio, incluso mi comida a medio destapar sobre el microondas. Para tranquilizarnos, la patrulla se quedó aparcada fuera un par de horas más mientras nosotros permanecíamos dentro de la isla de cajas. Julia seguía sin hablar apenas. Aunque respiraba con más calma, era obvio que no quería discutir en voz alta lo que acababa de pasar y, sinceramente, yo tampoco. Antes de que los agentes se marcharan para continuar su ronda, les informamos sobre el hombre que se había escondido al principio y cómo desapareció en la calle. Tomaron nota, pero aclararon que, aparte de buscarlo por las calles aledañas, no podían hacer mucho más si el sujeto simplemente había huido. Las horas se arrastraron hasta que finalmente llegó el amanecer. Dieron las 5 de la mañana, terminó nuestro turno y llegaron los compañeros de relevo. Les hicimos un resumen muy breve y suavizado de los hechos, mencionando solo un apagón y un susto causado por un tipo extraño que entró y se fue corriendo. Agarramos nuestras mochilas y salimos de la tienda sin mirar atrás. Caminábamos en silencio hacia la parada del autobús, sintiendo el aire frío de la mañana en la cara, cuando la adrenalina finalmente desapareció y mi cerebro volvió a procesar la lógica. De repente, algo en mi mente hizo un clic inquietante.
Me detuve en seco. Me giré lentamente hacia la tienda, recordando exactamente cómo habíamos huido en medio de la oscuridad absoluta. Luego dirigí la mirada hacia la acera de enfrente, buscando el lugar exacto donde nos habíamos refugiado bajo aquel círculo salvador de luz amarilla. Un nudo de hielo se formó en mi estómago y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No había ninguna farola. No había ningún poste de luz plantado en la acera. No había ningún foco en la fachada del edificio de enfrente. No había absolutamente nada que pudiera haber proyectado la luz naranja bajo la cual habíamos estado parados. Habíamos estado parados debajo de otra cosa. Gracias por escuchar este breve relato de terror. Los esperamos en el siguiente. Den like y suscríbanse, que es gratis.